Cuando hablamos de resiliencia, sí, sabemos que es la resiliencia, bueno, esta capacidad ahora de salir adelante individualmente, pero también colectivamente. No es solo resistir a las adversidades, sino que salir fortalecidos de estas. Entonces, este es el enfoque que quiero compartir con ustedes, que a veces se nos olvida cuando se hace investigación en general con grupos sociales o con grupos vulnerabilizados, como podría ser el caso de los latinoamericanos en Europa. Esto se trata de un enfoque, o sea, este es el concepto, pero va más allá de una definición, es una perspectiva diferente, es decir, nos vamos a fijar en la salud, en las fortalezas, en las capacidades. No nos vamos a fijar, como se suele hacer, en las debilidades, en los riesgos, en todo el sufrimiento que sin duda, las personas cuando vienen y cuando migran hacia acá, la traen. Esta perspectiva nos quiere decir que las personas somos capaces de salir adelante. Y si somos capaces y si tenemos en cuenta esto, ahí voy muy rápido. Si tenemos en cuenta que somos capaces, quiere decir que también se puede promover la resiliencia, se puede aplicar, se puede aprender. Y luego haré algunos matices, pero este enfoque basado en estas fortalezas, dice, todos somos capaces, podemos aprenderlo y podemos promoverlo, ¿sí? Y esto nos hace que podamos mover o capitalizar estas fortalezas para una construcción individual y colectiva. Es tratar de aprovechar los recursos personales, primero hay que identificarlos, pero luego podemos promoverlos, los personales, los del entorno, los de la sociedad, los institucionales, incluso, o sea, hablamos que la resiliencia se puede promover a nivel personal, pero también a nivel social, y es más, a nivel institucional, que es donde se debería de tener más presente este enfoque. Es una mirada distinta, que tenemos que tener en cuenta que no es ausencia de problemas, hay, y en el caso de los inmigrantes, ya hablaban antes de algunas situaciones, pero en general hay adversidades. No desaparecen, sino que se convive con. Una de las críticas que se hace a este enfoque, y que es importante que lo tengamos claro, es que nos digan, el enfoque resiliente se centra solo en la persona, como que si yo soy resiliente, puedo superar todo. Y no, ese es un error de concepción. La resiliencia es más allá, no depende de mí nada más, depende del entorno. Y yo les mostraré un ejemplo de cómo el entorno puede favorecer el desarrollo de la resiliencia o no. ¿Sí? O sea, eso es importante. No hablamos de cuestiones personales. No se trata que ahora vamos a decir que todos los latinoamericanos son superhéroes y superheroínas porque son resilientes. No. Conviven con esas adversidades y tienen recursos también alrededor. La idea fundamental es esta, no es una cosa personal, de personalidad, sino que tiene que ver un contexto también. Aplicado a la migración, ¿sí? ¿Qué ha pasado en general? Y ya nos hablaban aquí bastante de cómo han sido las políticas y cómo ha habido los cambios. En España, que fue históricamente, era un país emisor de inmigrantes, históricamente se fueron de aquí a nuestras tierras, ¿no? Y después, más históricamente, también hubo mucha migración de aquí porque España no estuvo siempre como ha estado en los últimos años, ¿no? A raíz de la inserción de España a la Unión Europea, España empieza a ser un país receptor de migrantes. Y justo en los 90, que era lo que decía aquí esa gráfica, en España, a partir de los 90, empieza a haber un boom de inmigrantes latinoamericanos por el pasado histórico, por la lengua común, por muchos otros aspectos, a partir de los 90. Y se empiezan a aplicar qué tipo de políticas. Políticas migratorias, si bien visto hoy hacia atrás eran más permisivas que las actuales, visto desde hoy, pero en aquel momento y aún hoy día podemos hablar que son políticas sobre todo asimilacionistas, es decir, que la persona que viene
tiene que asimilarse y tiene que ser como son las personas de acá. Esta era la impronta de las políticas, ¿no? Sigue siendo. O políticas también asistencialistas, vienen los inmigrantes y necesitan, y hay que darles de todo. En esa época de bonanza, cuando estábamos mejor, ¿no? También políticas basadas en que estas personas son víctimas, quienes vienen en general, luego yo hablaré de los latinoamericanos, son víctimas de un sistema y aquí necesitan ayuda, pobrecitos, los latinoamericanos, los inmigrantes que necesitan ayuda. Y por otro lado, en la otra cara de la moneda, inmigrantes que causan problemas. Aquí en los 90, que fue cuando empezó la migración, hacia los 2000, cuando ya habían jóvenes nacidos aquí o hijos de inmigrantes, las pandillas, los Latin Kings, o sea, los latinoamericanos son criminales, era también esta idea, y entonces la idea de las políticas migratorias se basaba en todas estas concepciones previas, o son víctimas, hay que ayudarlas, o son delincuentes, hay que restringirlos, ¿no? O tienen que asimilarse, o las políticas han estado basadas así. Y además de las políticas, las investigaciones, los proyectos, generalmente han estado basados en los límites, en los riesgos, en los daños. En el año 2000, a partir del 2010, que ya aquí en Guatemala, perdón, en España, el boom, o sea, empezó desde los 90, pero el boom en el 2000, antes de la crisis, hasta el 2005, aquí habían, o sea, era un constante flujo de latinoamericanos. Hasta esa fecha, lo que, no, regresamos, sí. Lo que se hacía era, bueno, que vengan y vamos a ver cómo se adaptan. Pero la cosa fue cambiando y se han ido cambiando las políticas migratorias en el caso de España. Algún momento han habido momentos de regularización, donde sí, bueno, está bien, todos los que están los vamos a regularizar, van a estar aquí legalmente, dicen, ¿no? O sea, han habido diferentes etapas ahora, y después de los 2015 es mucho más restrictivo. En general, las políticas han estado marcadas por estas ideas, ¿sí? Y entonces, con este panorama, lo que yo me propuse en el momento que hice la investigación fuera, bueno, pero aparte que no puedo negar que yo soy latinoamericana y que tengo este conocimiento a priori de las condiciones, ¿no? Era precisamente romper estos mitos o estos imaginarios de que, por un lado, los latinoamericanos, específicamente latinoamericanos, son víctimas o los latinoamericanos son criminales. Esto era lo que yo me proponía desde un enfoque resiliente. Les voy a mostrar qué fue lo que encontré, que puede ser extrapolable, o sea, se hizo en Cataluña, pero esto pasa y pasaba en toda España y me atrevería a pensar que en Portugal y en Italia también. ¿Cuál era la idea de base? O sea, migrar para todos es una esperanza. Migran porque esperan el sueño americano o el sueño español, sobre todo. O sea, pero migran con esperanza de estar mejor, ¿no? No es solo moverme, sino que es cambiar todo, cambiar mi estilo de vida, mi manera de entender el mundo, cambiar todo. Y eso provoca un estrés vital, de que donde de repente, aún donde yo hablo el mismo idioma, de repente yo digo es que yo voy a agarrar el bus y me digan, ¿cómo que vas a agarrar el bus? Vas a coger el bus. Desde una cosa en el lenguaje tan pequeñita, hasta, bueno, la comida, las maneras de relacionarse, o sea, es un cambio vital en la persona. Y por otro lado, pues, implica dejar una parte y de hecho, en aquel momento se empezaron a hacer muchos estudios desde la psicología social sobre el duelo migratorio, sobre lo que se perdió, lo que se deja, y yo basaba mucho en esos estudios, cuando yo recién venía, era como, sí, el duelo migratorio, sí, yo lo siento, y eso que yo no venía yo venía en otras condiciones, pero igualmente esto se sentía. Entonces, migrar implica todo esto, implica también asumir una identidad
diferente. Y los latinoamericanos, cuando estamos en América Latina, en nuestros países, yo soy guatemalteca. Nunca me dije centroamericana ni me dije latina. Y estamos aquí, y aquí yo soy latina, y me siento cercana porque es de México, ¿no? Y eso le pasa a todos. En la investigación lo vemos, lo hemos visto, y ahora he contactado con otros latinoamericanos en Zaragoza, y lo mismo, era, aunque sea de Chile, que es muy distinto a Guatemala, aquí somos latinos, ¿no? Incorporamos una identidad nueva y construimos una identidad nueva. Y por último, a pesar, sí. Todo esto, y claro, migrar también es una adversidad, esto no lo podemos negar, es difícil, con todo esto que hemos dicho, es obvio que migrar es difícil, ¿sí? Sin embargo, contrario al boom que hubo en los años 2000 a 2005 de estudios, es difícil, pero migrar no provoca trastornos mentales. O sea, las personas que migran no tienen de por sí trastornos mentales graves. Otra cosa es que se pueda tener un duelo, que pueda haber una tristeza, un poco de ansiedad, sí, pero trastornos mentales, no. Migrar va acompañado con la posibilidad de nuevas oportunidades. Estamos en este marco de la esperanza, ¿no? De hecho, la mayoría, hay excepciones, de los inmigrantes latinoamericanos que han venido aquí, rehacen su vida a costa de mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero logran, de alguna medida, rehacerla. Podemos decir que la mayoría es resiliente. Ahora les explico con datos concretos, porque si no suena todo, qué bonito, no, vamos a verlo con datos concretos. ¿Qué hice? ¿Sí? Bueno, rápidamente trabajé con latinoamericanos, por un lado, aquí, y con trabajadoras sociales, porque también me interesaba ver este modelo de cómo se aplica, cómo se interviene con estos colectivos. Con trabajadoras sociales, cuestionarios latinoamericanos, grupos focales y historias de vida. El centro eran las historias de vida, la cuestión cualitativa. ¿Qué encontramos? La mayoría, bueno, vino aquí, esto se hizo hace 10 años, no, hace menos, 5 años. Ya estoy mal ya del tiempo, pero el perfil de la persona que se entrevistó y que se encuestó, estos 110, habían venido entre el 2013 y 2005. Metodológicamente a mí me interesaba que fuesen mayores de edad, o sea, que ya tuviesen un recorrido en España, porque alguien que acaba de venir, que tiene un mes de estar aquí, lo que vamos a encontrar son la mayoría de problemas y la mayoría de tristezas. Pero una persona que ya ha tenido por lo menos 5 años, 3 años de estar acá, es distinto. Y ahí sí podemos ver si hay o no resiliencia, que esto era lo que yo quería. ¿Y qué encontramos? La mayoría son jóvenes, cosa que pasa con todos los inmigrantes, no solo con los latinoamericanos. Quien migra es una persona joven, con buena salud. Esto también es importante porque a veces se piensa que no. La mayoría casados, con un nivel educativo alto. De hecho, un 45% eran universitarios, que es otra cosa de los mitos que se cree. La gente de Latinoamérica, en general, pero yo hablo de Latinoamérica, vienen sin estudios. Y vienen sin estudios y nos quitan el trabajo. Vamos a ver si vienen sin estudios y cuántos y qué trabajo quitan, ¿no? Porque luego el trabajo, hay que ver qué tipos de trabajo. La mayoría es clase media. A Estados Unidos se puede ir a pie o en tren o en caravanas. Es caro. Pero venir a España es venir en avión y esto es más caro. Y hay cadenas y hay los coyotes que están en Estados Unidos. Aquí no hay coyotes, pero hay siempre intermediarios que hacen que las personas puedan venir y cobran. Entonces, quien puede venir no son los más pobres. Los que han venido aquí a España no son los más pobres, no son los que están enfermos, sino que son las personas que emocionalmente también son más fuertes, porque al enfrentarse a todo esto necesita fortaleza. La mayoría es clase trabajadora y la mayoría es cristiana, que son de los elementos en común que han favorecido. Esto lo voy a pasar muy de largo porque esto ya lo verán ustedes, pero bueno, encontramos infinidad de adversidades, de problemáticas en diferentes, yo lo dividí en diferentes planos.
estructurales desde la política migratoria que les comentaba, desde una incorporación precaria al mercado laboral, lo que ya comentaban, mal pagados, mal remunerados, en negro, explotados, ¿sí? ¿Sí? Ay, no puse, sí, sí estaba hombres y mujeres, sí, más o menos en 50%. ¿Regresa una? No lo puse aquí, pero era más o, bueno, pero era más o menos, era 50-50, la mayoría, sí. Que eso también es una característica que ya lo deben de saber. La migración femenina latinoamericana fue de las primeras migraciones feminizadas que se ha tenido, ¿no? Y luego han venido los hombres. Pero volviendo a las adversidades, alquileres elevados, ahora se nota mucho más esta guetización, los barrios donde están solo los ecuatorianos, donde están los marroquíes, o en el mismo barrio aquí están los marroquíes y aquí están los bolivianos, bueno, o los latinoamericanos. En el plano relacional, bueno, se perdieron las redes en un sentido por la distancia, pero también esta migración es distinta a la de hace 30 años, es una migración con nuevas tecnologías. La gente se comunica por internet y ahora con los móviles en América Latina creo que hay más móviles por persona que móviles. De verdad, es extraordinario lo que hay. Entonces la comunicación, aunque se ha perdido, es distinta. Y en la cuestión cultural, bueno, la cuestión del idioma, la religión, yo decía, bueno, la mayoría cristianas, que aquí se supone que la mayoría son cristianos, pero hay una diversidad y aquí se encuentran con una manera de entender la religión muy distinta a cómo se vive en América Latina. Y actitudes racistas. Esto, cuando lo presenté, me decían, además trabajadoras sociales, no, en España no somos racistas. Y yo decía, pero, ¿qué me están diciendo? O sea, que no. Y claro, cuando hice las historias de vida salía, pero en los grupos focales, cuando estaba en plena crisis aquí, y me decían dos cosas. Me decían, sí, la crisis se nota, pero nosotros estamos acostumbrados a vivir en crisis en América Latina. Y aquí los españolitos, porque así me lo decían, están sufriendo porque en lugar de un mes de vacaciones, tienen una semana. Se reían los latinoamericanos, pero qué me están diciendo, ¿no? Y luego, aquí dicen que no son racistas, y yo, una señora trabajaba, había tenido una maquila. Maquila es una fábrica donde se hace ropa industrialmente, ella en Colombia, era dueña, tenía trabajadoras y aquí tuvo que venir a trabajar de costurera en un lugar pequeñito. Normalmente no se miraba a ella de cara a público, pero un día se vio, y llegó una señora, en este caso era catalana, y llevó su ropa para reparar y le dice a la dueña en catalán, aquí tengo esto, pero que esa negra no cosa mi ropa. Y la señora cosiendo, aguantándose, y me dice, ¿y qué le iba a decir yo? Me dice, y no le dieron la ropa a coser a ella, después de que ella había sido dueña de, o sea, ejemplos de discriminación y racismo, muchos. ¿Seguimos? Y todos estos que son en diferentes planos tienen una repercusión a nivel personal, y es lo que yo hablo más de los efectos psicosociales. ¿No? Dime. The story. Ok, ok. Y bueno, y todas estas situaciones provocan una diversidad de efectos psicosociales a nivel personal en las personas que también tenemos que tener en cuenta. Aquí no los voy a hablar todos porque me quedaré con estos últimos, pues el duelo migratorio, la soledad, choque cultural, bueno, todo esto. Choque cultural a pesar de ser el mismo idioma. En Cataluña, además, es un idioma distinto, entonces sí que había este choque cultural idiomático. Con todos estos, ¿qué se encontró? Que sí, habían adversidades desde condiciones estructurales como las políticas que les comentaba, patrones culturales distintos. Aquí recuerdo, y esto me pasaba a mí, es decir, me encontré a una amiga de mi marido, que es español, y me dice, él le presenta, ay, hola, mucho gusto, no sé qué, ay, sí, ella es de Guatemala, ah, ¿y qué? Algo así como, ¿y qué? ¿Trabajas limpiando casas? Le dijo a mi marido.
No, ella es profesora de universidad, le dijo él así, ¿no? Y así con padres de los hijos de mi hija, compañeritos del colegio. ¿De dónde trabajas? En la universidad. Ah, ¿y en qué? Bueno, pues doy clases. Ah, yo pensé que limpiabas. Cosas así, ¿no? A pesar de todo esto que hay, se encontraron factores resilientes en el mismo plano, que esto es lo interesante y lo que tendríamos que tener en cuenta. Condiciones estructurales, sí, difíciles, políticas migratorias complicadas, pero también una acogida favorable en el mismo plano, porque claro, eran latinoamericanos, ahí es distinto, aquí las personas reciben distinto a las personas latinoamericanas que a las personas musulmanas, a las personas negras. Aquí, a pesar de las dificultades, podríamos ver que también había una acogida y las políticas eran distintas a las actuales, ¿no? Patrones culturales distintos, pero también una proximidad cultural que es innegable con otros países. Un apoyo social. Se habían delimitado las redes, pero también habían muchas redes aquí de migraciones anteriores. Entonces, en detalle, podemos decir que salen adelante, que van saliendo adelante, que no se consideran víctimas, porque a mí me interesaba también ver todo lo del trabajo social y les preguntábamos que se habían ido a servicios sociales y la gran mayoría, en el cuestionario, yo creo que el 10% dijo que había ido, que decir que el 90% no había ido. Y en el grupo de discusión, al preguntar por qué no, me dice, es que yo estoy mal, pero hay gente que está peor que yo. Y yo no voy a ir a pedir y a quitarle las ayudas a otros. Y uno decía, pero si es que estás mal, pero no. Es decir, yo no soy víctima, este está como aquí, yo no soy víctima. Lo otro, han hecho esfuerzos personales. En las historias de vida se puede ver cada cosa que esta mujer, por ejemplo, colombiana, al final se trajo a todos sus hijos, trabajó aquí, estudiaron aquí. Entonces dice uno, bueno, sí han salido adelante, a pesar de... Y estos factores resilientes también los podemos ver en diferentes planos. Los voy a pasar rápido porque si no, nos vamos a hacer la pausa. Los estructurales, ya les comentaba que en general era un contexto de acogida bueno comparado a lo que hay ahora, ¿no? En el caso de América Latina, los tratados bilaterales con España y en el caso de Portugal y en Italia también son muy favorables para los latinoamericanos. El arraigo para un latinoamericano es de 2 años aquí y para alguien de Marruecos es de 10 años para poder pedir. O sea, sí, esto por acuerdos bilaterales, ¿no? Un estado del bienestar que, sobre todo en el tema de, bueno, en todos, es decir, se viene de países donde no hay un estado del bienestar y de repente aquí no hay que pagar la salud. Esto le hace sentirse a uno bien. O sea, si me enfermo, puedo ir a que me vean. Puedo mandar a mis hijos al colegio, que no tengo que pagar. Y sobre todo, puedo caminar y no tengo a alguien aquí atrás que me va a robar el móvil. Esta sensación de seguridad son factores estructurales que van dándole o que van activando esta resiliencia luego personal. Luego, en los relacionales, vemos que tenían diferentes tipos y tienen diferentes tipos de apoyo, emocional, instrumental, económico. Yo hablo de familias providencias, en la idea que cuando se van a Estados Unidos, sobre todo, la idea de irse a Estados Unidos y venir aquí, pero sobre todo a Estados Unidos, es que manden dólares. Pero muchas veces, los que vinieron aquí jóvenes, era, si mi madre o mi tío o mi abuelo de Colombia o de Perú no me mandaba dinero, yo no vivía aquí. Los primeros años no podían enviar remesas, recibían dinero para poder estar aquí. Este es un apoyo económico fundamental para poder salir adelante. Y hablando de esto, es importante también que las condiciones generales en que vinieron no son extremas. No estamos hablando de personas que vinieron en patera, ni jóvenes que vinieron no acompañados. O sea, son condiciones de una migración no extrema. Por eso podemos encontrar estos factores resilientes. Sin duda, en condiciones extremas habrá resiliencia, pero será más difícil, porque si todo esto no está, si vengo y no hay nadie de mi comunidad, por ejemplo,
es más difícil. Redes sociales en origen y en destino. Se empezó a estudiar todas las redes transnacionales que siguen vigentes actualmente y ahora mucho más con las nuevas tecnologías. El siguiente. Culturales. Bueno, esta proximidad cultural. Y yo me quería detener en patrones de crianza con dos cosas. Uno, este concepto cultural de que en América Latina se nace y uno sabe que la vida es difícil, que la cosa va a estar difícil y que le tengo que echar ganas, se dice. Se nace aquí y sobre todo los millennials europeos, aquí todo me lo dan y aquí habrán muchas, ¿no? O sea, no me cuesta, que no está mal, no me cuesta porque yo sé que voy a estudiar, yo sé que voy a trabajar, damos por sentado muchas cosas en Europa, pero en América Latina no. Se da por sentado que la vida es difícil y entonces, si la vida es difícil, todo lo mejor, todo lo extra, pues es mejor, ¿no? Entonces, la manera de entender, no es que no hayan problemas, es la concepción que se tiene y la concepción que se tiene del trabajo, que es el tema que a ustedes les interesa aquí. La gente venía y viene a trabajar. Y entonces no me importa que esta es la cara de las dos caras de la misma moneda, no me importa en qué y no me importa que me exploten si tengo trabajo, ¿no? Y gente que hace horas y horas, pero tengo trabajo. O sea, el chip es, tengo trabajo, yo vengo a trabajar y tengo trabajo porque el trabajo dignifica. O sea, lo que culturalmente está es, el trabajo dignifica. Entonces no importa, entre comillas, hasta qué cosas puedo aceptar de horas extras, por ejemplo, ¿no? Esto en todos, una cosa muy fuerte. Y el otro es que, vinculado con la espiritualidad, con el proyecto migratorio, se encontró que, un clic más, se encontró que había un sentido. O sea, cuando se tiene un sentido en la vida, y esto ha sido estudiado desde la psicología social, si yo tengo un para qué vivir, si le encuentro sentido a la vida, y esto es Víctor Frank lo hizo en un campo de concentración, encontró el sentido allí, pues los latinoamericanos, proyecto migratorio en sí, este proyecto que es familiar, que nunca es individual, este proyecto le da sentido y le da la fuerza para hacer esto y para ir caminando. Y si tengo que retroceder, pero si este sentido está ahí, acepto el trabajo y luego vendrá un trabajo mejor y luego vendrá otro mejor y si le puedo dar educación a mis hijos y mis hijos estarán bien, todo enmarcado en este proyecto migratorio, que es el que le da el sentido con todos los otros factores, claro, ¿sí? Y de último, como cuestión personal, así como vimos estos efectos psicosociales a nivel personal, vemos rasgos de personalidad, que bueno, estos son generales, digamos. No es una cultura cerrada, como hay otras culturas de otros grupos de inmigrantes. Y una cosa importante, con experiencias previas determinantes. Una, la mayoría de personas tienen alguien que ha migrado. O sea, migrar, hay una cultura migratoria, ya se sabe qué es migrar. Y esto, de alguna manera, también hace que, pues yo puedo migrar también. Experiencias también de éxito en origen, que esto no se ve. Todo esto que estoy explicando es porque parece obvio, pero cuando se hacen aquí los proyectos, estas cosas se obvian. Y cuando yo parto de que alguien fue capaz de tener una empresa con trabajadores y tenerlos cosiendo, y luego viene aquí y está encerrada en un cuarto cosiendo en una máquina, es que yo no estoy poniendo en cuenta que tuvo éxito, porque, y con eso voy a terminar, las medidas son presentistas, no se tienen en cuenta estas experiencias de éxito. Y por último, las experiencias de crisis vienen de vivir en constante crisis. Ahora Europa ya estamos también un poco igual porque siempre hay crisis en los últimos años, pero bueno, vienen de una experiencia de crisis constante. Y entonces esto hace que, bueno, tengo que resolver. Y entonces, trasladado a la intervención o a los proyectos y a todo, es tener en cuenta esto, es tener en cuenta que no tenemos ni que victimizarlo, porque esto es minimizar el poder resiliente de las personas, que esto no se hace queriendo, pero muchas veces la idea de fondo es esta,
Y por otro también se tiende a negar el valor subjetivo de las migraciones, que es todo esto psicosocial que está dentro. Y a veces se olvida que hay un duelo migratorio o que han habido satisfacciones personales, todo en la parte emocional, como que vienen a buscar trabajo y el trabajo le voy a dar, ¿sí? O lo voy a formar para que pueda trabajar, pero se olvida estas cosas o se niega estas cosas. Esto es lo que encontré en las intervenciones, ¿no? Se trabaja en el momento actual. Yo con las trabajadoras sociales les pregunté su ficha, porque llenan informes, y le digo, ¿cómo era la ficha? Bueno, ponemos los problemas y pones de qué nacionalidades. No, pongo solo que es inmigrante. Bueno, pero un peruano es diferente a alguien de Siria. Bueno, no, aquí lo que interesa es que ponga migrante, ya está. Porque todos son iguales, me decían. Ya, todos son iguales, pero no, somos todos diferentes también, ¿no? Iguales en derechos. Y por último, los profesionales están formados para identificar necesidades. Quien es trabajadora social aquí, Inma, ¿no? Nos forman para identificar necesidades, problemáticas, porque la intervención parte de identificar necesidades para promover cambios. Y el enfoque resiliente nos dice, sí, hay necesidades, pero hay fortalezas. Y estos inmigrantes tienen muchas fortalezas. Y si las tenemos en cuenta, será más fácil que puedan integrarse al mercado laboral, que es al final lo que buscamos. Por ello, esto implica que tenemos que cambiar la mirada, hacer una mirada mucho más positiva del fenómeno migratorio, de los inmigrantes latinoamericanos en este caso. Que no quiere decir que, como tú eres resiliente, tú sal tú mismo. No, yo reconozco esta capacidad y la potencio con esta formación, con estas actividades relacionales, con actividades con la familia, ¿sí? Pero desde el reconocimiento. Y por último, se trata que desde la intervención podamos aprovechar los recursos personales, familiares y de las comunidades, en este caso transnacionales también, que pueden fomentar el desarrollo de la resiliencia. Y la aspiración más grande sería también fomentarla en las instituciones sociales. En España, yo creo que es en España, no sé si en la Unión Europea se habla del el plan de recuperación y resiliencia a raíz de la COVID, ¿no? Y habla de la resiliencia, y ahora resiliencia se habla en todos lados. Pues los estados deberían de promover políticas realmente resilientes. Deberían, ¿no? Yo creo que está la última. Y bueno, era esta y la idea, quedarnos con este enfoque, que también tenemos que ver estas otras características sin obviar las otras. Ya está. Gracias.